Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este programa especial en el cual tenemos como invitado a un hermano pastor que nos está visitando desde México, específicamente la Ciudad de México. Estamos hablando del pastor Emir López. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo se ha sentido acá? ¿Cómo lo han recibido acá en la vela, específicamente en Maranata? Pues muy contento, la verdad es que estar aquí en Venezuela es una bendición y han sido muy hospitalarios, muy amigables y me he sentido como en casa, con un recibimiento muy fervoroso y siento mucho la hermandad en Cristo. Así es, bueno, todos conocen que los venezolanos somos así, hospitalarios, serviciales, y eso es bueno que cada vez que nos visiten personas de otros países reciban ese amor, esa solidaridad que nos caracteriza a todos nosotros, por supuesto, también como latinos. Hermano pastor, usted ha venido a cumplir una programación acá en la ciudad de La Vela y también en la ciudad de Coro, específicamente con la iglesia Maranata. Nuestro pastor Otilio Flores nos habló un poco acerca de usted y este sentir fue a través de un trato de Dios para con usted en visitar acá La Vela. Explíquenos algo sobre eso que puso Dios en su corazón. Bueno, pues en primer lugar, Dios me dio la promesa de que algún día viajaría a las naciones y Dios me ha llevado antes de este viaje a otras naciones, pero la experiencia de este viaje es muy diferente porque hace como un mes estuve en Colombia y antes de partir a Colombia con mi esposa y mi hija, yo le pedí a Dios que me hablara de lo que Él quería hacer conmigo en este tiempo y en ese viaje fue Dios muy específico diciéndome que no esperara a que otros me invitaran, sino que yo saliera a las naciones a bendecir otras obras y fue así como ahora estoy aquí en Venezuela, compartiendo la palabra y bendiciendo también el ministerio del pastor Otilio. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Maranata? Porque cuando estuvimos en Colombia, platiqué con mi esposa y yo oraba mucho con el Señor y le platicaba a mi esposa y ella me decía que le oráramos a Dios que nos inquietara a una nación en específico y el primer nombre que vino a la mente de mi esposa fue Venezuela. Fue lo primero y me dice, vamos a orar para que sea una nación que Dios ponga y lo primero que se le vino a la mente fue Venezuela. Así es. Bueno, y está de más decir que Venezuela actualmente está atravesando por una coyuntura muy difícil y Dios está moviendo sus ministros a traer mensajes de bendición acá al país. Ahora, ¿qué agenda hasta ahora usted ha podido cumplir acá en La Vela? Tenemos entendido que ha visitado diversas estructuras de nuestra congregación, ha visitado muchas personas, tuvo la oportunidad de dar el mensaje de la palabra, ministrar el domingo en el servicio dominical. ¿Y cuál ha sido esa agenda y si todavía queda algo por hacer pendiente? Pues específicamente fue traer un apoyo económico que la iglesia donde yo pastoreo logró reunir para mandarla al ministerio del pastor en Casa de Pan específicamente y fue ese el motivo más fuerte de venir a apoyar por la situación que está atravesando Venezuela. Entonces fue traer ese dinero que juntó la iglesia y después venir acá y visitar la iglesia y los diferentes lugares en donde se está ministrando. Por ejemplo, ayer estuvimos en un servicio social que se hizo en una comunidad acá y todavía nos falta compartir la palabra en una de las extensiones de la iglesia Maranata y pues ya el martes estaríamos partiendo para la ciudad de Panamá, específicamente ya después de ahí volar para México. Qué bien. Es importante esto que usted está mencionando, pastor, ya que el pastor Otilio hace meses atrás recibió una palabra de parte de Dios para lo que es la conformación de un proyecto social, un plan social dirigido por la iglesia, lo cual se llama Casa de Pan en este particular. Y en estos tiempos, los hermanos que forman parte de esa estructura, conjuntamente con la iglesia, han ayunado, han orado para que Dios abra puertas. Y el Señor le dijo al pastor que Él iba a respaldar y que personas como usted se muevan de un país a otro a bendecir Casa de Pan. Esa es la respuesta a la oración, ¿cierto? Entonces, la iglesia Maranata como tal, las Asambleas de Dios,
ha hecho un trabajo social, además de Casa de Pan, yendo con los grupos familiares a las comunidades. Ese trabajo social de que usted menciona fue en el Yabo, y días pasados, semanas pasadas, se atendió en la población de la Independencia. Y poco a poco vamos abordando distintas áreas, distintos sectores, pero el plan piloto aquí se llama Casa de Pan. Ahora, usted ya vio cómo se trabaja Casa de Pan. ¿Cuál fue su impresión? Muy alegre por ser parte de ese ministerio, porque considero ahora que Dios nos ha permitido de participar, ser parte de alguna manera, trayendo apoyo económico en este caso, y Dios yo creo que nos va a seguir permitiendo seguir mandando más apoyo, más bendición, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros bendigamos a otras naciones y los cielos se abran también en nuestra nación. Cuando una nación bendice a otra y entre hermanos nos bendecimos, Dios abre los cielos. Entonces, muy contento por ver lo que Dios está haciendo, el compartirles comida a la gente y también el evangelio. Entonces, me voy con una impresión muy agradable y con el deseo de transmitir eso a la iglesia también, porque México también tiene lugares en donde compartir esa parte de la bendición del alimento. Así es. Pastor, háblenos acerca de su congregación, de ese ministerio en el cual Dios le colocó allí como ángel para trabajar con una Grey. Es una historia muy interesante, porque que yo sepa, esa congregación se vino abajo, dicen que ya tenía alguna membresía, y cuando me mandan, pues cuando con mi esposa nos proponen irnos para allá, oramos y aceptamos, y fue a veces hacer cultos con una sola persona, un año solos, mi esposa y yo, con algunos pocos hermanos, y poco a poco Dios ha ido, de hecho nos ponían como apodo la iglesita, de que no hay membresía, economía, pero Dios ha respaldado y hace poco inauguramos el templo, se han hecho eventos, se han ministrado a los niños y Dios está levantando la congregación de tal manera que una congregación, de alguna manera decirlo así, pocos miembros, está despertando a la necesidad de aportar económicamente a otros ministerios. O sea, de ser muy pocos, bendecir otros ministerios, como las misiones y a otros predicadores. Wow, qué impresionante lo que usted está mencionando. ¿Usted le creyó a Dios desde el principio? Claro, por supuesto, aunque no ha sido fácil, pero sí, es creer que Dios puede usarnos siendo pocos para impactar a muchos. ¿Qué sentía usted cuando le decían la iglesita? Sinceramente mucho coraje, porque digo, no pueden tratar a la obra de Dios así, decirle así, y yo siempre hacía una oración en los cultos y decía, algún día Dios va a avergonzar a sus adversarios y va a mostrar su poder y su mano, que Dios puede hacer maravillas con unos pocos que se dispongan y que le crean, y así lo ha hecho Dios. Y aún en agosto, cuando se hizo la inauguración, predicó un hermano de Estados Unidos y dijo que nosotros íbamos a hacer una iglesia con un mover del Espíritu Santo muy fuerte, y una iglesia que impacta su colonia y los alrededores, y le estamos creyendo a Dios y lo estamos viendo. Es que Dios definitivamente de los grupos pequeños, yo siempre le he comentado a los equipos que han trabajado conmigo que siempre son un grupito pequeño, pero Dios desde los grupos pequeños hace grandes cosas. Así y por allí se empieza. Usted le creyó al Señor, creyó en una palabra, y Dios sencillamente respalda su obra y respalda su palabra. Ahora, ya que usted está viendo la situación en Venezuela, ya que usted vio la situación en este caso de la Vela como población, brevemente, pastor, ¿será que todas estas personas que nos están viendo deben de creerle a Dios, y por qué? Claro, cuando dice la palabra que Dios se agrada de aquellos que le creen, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y cuando le creemos a Dios de que Él va a hacer algo grande con nosotros, Él respalda su palabra y respalda sus promesas. Si Dios le promete que lo va a llevar a naciones, lo va a hacer, pero usted tiene que accionar. Si Dios le promete que la iglesia va a crecer, lo va a hacer. Y en este caso, a mí lo digo con un sentir del Espíritu Santo en este momento, que el pastor y su esposa, el pastor Otilio, en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, le creyeron a Dios poder bendecir a otras familias con la comida cuando la crisis nos habla de la realidad de que no hay comida, y ellos han podido ver simplemente porque creyeron que Dios los iba a usar. Y Dios, ¿sabes qué? El que cree, Dios respalda y Dios abre puertas que nunca se van a cerrar.
Amén, así es. Pastor, un mensaje breve, pero bastante especial a toda la gente que nos está viendo de la Iglesia Maranata y de las redes sociales. Que siempre que caminemos con Dios lo hagamos con un espíritu ferviente, fervoroso, que creamos en las promesas de Dios, que cada día caminemos con un corazón apasionado por Él, lo busquemos en su palabra, en la oración y sobre todo que siempre creamos que nacimos nosotros en este tiempo y para esta hora hemos llegado para impactar la tierra, no solo una comunidad, sino las naciones, con el poder de su Espíritu Santo y su palabra. Y Dios ama y quiere un corazón fervoroso que le crea y que ministre a las generaciones de este tiempo con todo el poder del Espíritu y que le crean a sus promesas, porque Dios va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros y con toda su iglesia. Amén. En el nombre de Jesús así será. Pastor, muchísimas gracias por haber venido acá a la Iglesia Maranata. Y bueno, a nosotros nos ha complacido su presencia, ha sido de mucha bendición. Y bueno, esperamos verle pronto por acá. Saludos y bendiciones a su iglesia. Y bueno, el Ministerio de Medios de Comunicación Maranata ha preparado este trabajo especial para todos ustedes. Así que Dios les bendiga y gracias por su atención.